Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno es estar aquí juntos, compartiendo el pan de la palabra de Dios, con armonía, con sencillez de corazón. Amén. Hoy vamos a tener un estudio sumamente interesante acerca del libro de Apocalipsis y hoy vamos a entrar a estudiar básicamente lo que es el capítulo uno del libro de Apocalipsis. El tema que tenemos en el día de hoy es el propósito del libro de Apocalipsis. El propósito del libro de Apocalipsis. Y en nuestro bosquejo están las siguientes puntuaciones o puntos. Por ejemplo, en nuestro bosquejo de estudio en el día de hoy vamos a tener una primera subdivisión, ya que este primer capítulo del libro de Apocalipsis lo vamos a dividir en tres partes. Por ejemplo, de Apocalipsis capítulo uno, del versículo uno al versículo 3 vamos a hablarle hoy acerca de la revelación, para qué es el libro, básicamente, para qué es el libro. Del versículo 4 del capítulo uno de Apocalipsis al versículo 8 le vamos a hablar acerca de la salutación, para quién es el libro. Y de Apocalipsis, capítulo uno versículo 9 hasta el versículo 20 le vamos a hablar acerca de la visión de quién es el libro. Mira el bosquejo ahí donde está completo en pantalla. Usted lo puede observar, el bosquejo completo, lo puede observar y está ahí en pantalla. En este capítulo vamos a estudiar profundamente lo que es el primer capítulo del libro de Apocalipsis, ya que este capítulo sirve de introducción para todos los demás capítulos o enseñanzas que vamos a darle en el transcurso de estos estudios. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, como hemos explicado antes, dada al apóstol Juan. Es decir, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, no estamos hablando de la revelación de Juan, sino de la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan. De manera que hoy vamos a explicarle exhaustivamente este primer capítulo de este libro de Apocalipsis, ya que a partir del capítulo 2 es cuando el libro de Apocalipsis nos comienza a hablar acerca de la historia de los eventos que han de venir. También el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, ahí nos habla de las cartas a las siete iglesias de la tribulación. También aquí en este capítulo 2 y capítulo 3 ahí esas cartas que se escribieron para las siete iglesias que se encontraban geográficamente en Asia Menor, contiene también esas cartas un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Todo eso lo hemos hablado y lo estuvimos explicando con lujo de detalle en la enseñanza anterior. De manera que este libro de Apocalipsis básicamente nos prepara para lo que viene, nos prepara para lo que viene. Es un libro que lo que hace es que desarrolla en nosotros el temor de Dios para que vivamos en santa y piadosa mente. Amén. De manera que le estoy dando ahora mismo una introducción antes de entrar a lo que es el capítulo uno, para que usted entienda de qué se trata este libro de Apocalipsis. Hemos explicado ya en otras ocasiones también que cuando hablamos de la palabra Apocalipsis es una palabra griega, apocalipsis, la cual básicamente significa revelación. Y cuando hablamos de revelación, estamos hablando de correr la cortina, de correr el velo, para que las verdades escriturales sean expuestas, sean dadas a conocer. De manera que en este libro de Apocalipsis hay tesoros escondidos. En este libro de Apocalipsis hay riquezas. En este libro de Apocalipsis se esconden verdades profundas de la palabra de Dios y los eventos que han de venir.
Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 podemos encontrar ahí una voz de alerta para la iglesia de hoy y para la humanidad. Gloria a Dios. Tanto el primer capítulo como el último capítulo del libro de Apocalipsis contienen ambos capítulos un mensaje de exhortación. De manera que la palabra de Dios no es teórica solamente, sino que es práctica. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y la leemos y la analizamos, es para aplicárnoslas a nuestras vidas. Y poniendo este fundamento, vamos a comenzar entonces, según nuestro bosquejo, con estudiar Apocalipsis capítulo 1. Así que le invito ahí donde tú estás, que abra su Biblia con nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Es lo primero que vamos a analizar, el versículo 1 y 2. La revelación. ¿Para qué es el libro? ¿Para qué es el libro? Número uno, este libro, y voy a contestar, es para manifestar. Es lo primero. Para manifestar y para motivar, que es lo segundo. Pero vamos a ir por parte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y de todas las cosas que ha visto. Dios inspiró, según lo que podemos observar en estos dos versículos de la Biblia, podemos observar que Dios inspiró el libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan y lo hizo para manifestar algo. ¿Para manifestar qué? Las cosas que deben suceder pronto. Dios le dio a Juan la revelación de Apocalipsis para mostrarnos a todos los hombres los eventos por venir. Entonces podemos ver otra vez que este no es un libro simbólico solamente, no es un libro místico como muchas personas piensan, porque Dios simplemente le mostró a Juan la historia futura. El apóstol escribió esta revelación para que sea de bendición para las generaciones futuras. De manera que Apocalipsis, más que un libro simbólico, Apocalipsis, más que un libro místico, es un estudio textual de escatología. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de los eventos que han de venir. Eso es lo que significa la palabra escatología, los eventos que han de venir. Entonces Dios le declaró esta revelación a Juan por medio de su ángel. Lo dice el texto, por medio de su ángel. Fije sus ojos en los primeros dos versículos de Apocalipsis capítulo 1. Dios le declaró esta revelación a Juan por medio de su ángel, el ángel de Dios. Entonces es importante que en nuestro estudio de hoy usted pueda comprender quién era ese ángel, según la Biblia. Cuando usted analiza la palabra ángel, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, el ángel de Dios, el que le dio la revelación del Apocalipsis a Juan, era el que estuvo muerto y que ahora vive. Y yo pregunto, ¿y quién era el que estuvo muerto y ahora vive? Jesús, Yeshua Mashiach, el que murió y al tercer día resucitó. Ese es el que le da la revelación a Juan. Esto hace referencia a Jesucristo, según la Biblia. Entonces, un ángel es una aparición. Casi siempre cuando observamos la palabra ángel en la Biblia, en la Escritura, podemos reemplazar esta palabra ángel en la Escritura por la palabra aparición. Y eso no ha cambiado, ese sentido no ha cambiado.
Entonces, en el caso de Juan, en Apocalipsis, el ángel que se le apareció como un ser espiritual en el mundo físico, aquel ángel que menciona este libro de Apocalipsis, es el mismo Señor Jesucristo. Lo que pasa es que se usa el término ángel como si fuera un mensajero, ¿eh? Porque la palabra ángel también significa mensajero de Dios. Entonces, tanto en el Apocalipsis como en el resto de la Biblia, tenemos que entender la palabra ángel como si fuera un mensajero celestial. Y también tenemos que entender la palabra ángel en el sentido de lo que la escritura quiere decir, que es una aparición. Es un ser espiritual manifestado en el mundo físico. Es un ser espiritual manifestado en el mundo o en el plano natural, o de un ser físico en el mundo espiritual. O sea, Juan no solo vio una visión, sino que Juan, cuando observó ese ángel, lo vio dentro del plano físico. Juan recibió una aparición. Ahora, ¿qué dice el versículo 3? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado, búsquelo conmigo ahí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oiga lo que dice la palabra, porque el tiempo está cerca. De manera que el libro de Apocalipsis también se escribió para motivarnos. No solo se escribió este libro para manifestar lo que ha de venir, sino que también se escribió para motivarnos, para manifestar también la historia futura de los eventos por venir. Pero también Dios lo inspiró para motivarnos, para inspirarnos a vivir una vida en santidad, para inspirarnos a cambiar, para inspirarnos a crecer. Amén. De manera que cuando nosotros nos profundicemos en el estudio exhaustivo de la palabra de Dios, no solo vamos a crecer en cuanto a lo que es el conocimiento, sino que este libro nos va a inspirar a nosotros a caminar y a vivir una vida en santidad, porque este es el propósito de este libro, que nosotros comencemos a vivir una vida en consagración, una vida en dedicación, porque estas palabras para que las guardemos y las practiquemos en lo más profundo de nuestros corazones. De hecho, el apóstol Pedro llegó a la misma conclusión cuando dijo que el conocimiento de los eventos por venir debe cambiar nuestra vida cotidiana como cristianos, y el apóstol Pedro lo dijo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8 hasta el 18. Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y el versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible. De manera que es una bendición nosotros guardar lo que contiene el libro de Apocalipsis y somos, dice, bienaventurados. Cuando comenzamos a guardar lo que la palabra dice en este libro, dice que somos bienaventurados, seremos bienaventurados. Y si queremos ser bienaventurados, es decir, bendecidos, entonces debemos no solo estudiar la palabra, no solo leer lo que dice este libro, sino que debemos aplicar ese conocimiento a nuestras vidas y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir conforme a las enseñanzas que contiene la Biblia, la palabra de Dios, y especialmente las enseñanzas que contiene el libro de Apocalipsis. Amén. Y escucha bien lo que Pablo nos escribe en el libro de Efesios en su capítulo 3,
Efesios capítulo 3, versículo 1 hasta el 4. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 1 hasta el 4, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. De manera que tenemos que empezar leyendo, pero no debemos quedarnos ahí, según este pasaje de la Escritura. No debemos quedarnos ahí. Debemos aumentar nuestro conocimiento según lo que escuchemos y según lo que estudiemos, pero debemos aplicarnos ese conocimiento. Porque ¿de qué nos sirve tener conocimiento de la palabra si no vivimos conforme a la palabra? ¿De qué nos sirve que oigamos la palabra si no andamos conforme a la Biblia, conforme a lo que la palabra de Dios establece? Entonces Dios quiere que oigamos la palabra de este libro a través del oír. Por eso dice: el que tiene oído para oír, que oiga. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Claro está. Pero Dios quiere que nosotros también la recibamos y la atesoremos y la guardemos en lo más profundo del corazón, para que seamos hacedores de la palabra. Y esto no solo lo dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, no solo él lo dice, no solo él lo dice, sino que también lo dice el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice el apóstol Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. En este mismo pasaje, Santiago dice que nosotros tenemos que tener oído para escuchar la palabra, pero también tenemos que guardar las cosas que oímos. Tenemos que leer la palabra de Dios, claro está, pero tenemos que andar conforme a lo que leemos en la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedor de la Biblia. No solamente es oírla, tenemos que tomar la palabra de Dios y creerla de forma literal y aplicar lo que oímos personalmente. Entonces, para poder oírla, también tenemos que leerla. Y esta es la exhortación que vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Tenemos que leer la palabra, tenemos que oír la palabra y tenemos que guardar la palabra, hacer lo que ella dice. Si queremos la bendición de Dios, si queremos ser bienaventurados, dice Apocalipsis 1:3, tenemos que seguir estos tres pasos constantemente todos los días. Entonces, ¿para qué es entonces este libro de revelación? ¿Para qué es entonces este libro de revelación del futuro? Es para manifestar la historia futura, claro está, pero también para motivarnos a cambiar nuestras vidas a la luz, a la luz de lo que está por venir. Bendito sea el Señor. Y la segunda pregunta que vamos a contestar en nuestro bosquejo de enseñanza en el día de hoy es: ¿para quién es el libro? ¿Para quién es el libro? Claro está, el libro es para las iglesias y para su edificación. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4 y 5, la parte A del versículo 5. Dice la palabra: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. En el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Podemos observar en este versículo que la primera mención que Juan hace aquí es del número 7. El número 7 es un número que habla acerca de lo que es la perfección. Cuando el libro de Apocalipsis menciona el número 7, 7 es el número de la perfección y también de la consumación. Eso es algo simbólico que aparece en las escrituras. Y es por eso que Dios usó tanto el número 7 en el libro de Apocalipsis. Pero es un número que todos sabemos que está bien mostrado en las Sagradas Escrituras. Y en este último libro de la Biblia, conocido como el libro de Apocalipsis, aparece la palabra 7 o el número 7, también como un número que habla de la perfección y también habla de la consumación del plan de Dios. Entonces, hay 21 diferentes juegos de 7 en Apocalipsis. 21 diferentes juegos de 7 en el libro de Apocalipsis. Y note que el número 21 es la combinación de 7. El número 7 es el número de perfección y de consumación, y 3 es el número de Dios. Entonces, si usted en la multiplicación, si usted agarra y multiplica 7, que es el número perfecto de Dios, que habla de perfección y habla de consumación, y lo multiplica por 3, que es el número de Dios, te dará 21, 21. 7 por 3, 21. Observa bien la pantalla para que vea esto que es bien interesante. Para que vea esto que es algo bien interesante. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis menciona 7 iglesias. Número 1. Número 2, 7 ángeles de las 7 iglesias. Número 3, 7 espíritus. Número 4, 7 candeleros. Número 5, 7 estrellas. Número 6, 7 lámparas. Número 7, 7 sellos. Número 8, 7 cuernos. Número 9, 7 ojos. Número 10, 7 trompetas. Número 11, 7 ángeles de las 7 trompetas. Número 12, 7 truenos. Número 13, 7 cabezas del dragón. Número 14, 7 diademas del dragón. Número 15, 7 cabezas del anticristo. Número 16, 7 ángeles de las plagas. Número 17, 7 plagas. Número 18, 7 copas. Número 19, 7 cabezas de la ramera. Número 20, 7 montes. Y número 21, 7 reyes. 7 por 3 igual a 21. Entonces, Cristo mandó el libro de Apocalipsis históricamente a 7 diferentes iglesias que estaban en Asia Menor. Casi siempre cuando nosotros escuchamos el término iglesia, a menudo se usa el término iglesia para referirse a la iglesia local. Y la iglesia local es un grupo de creyentes que se reúne regularmente en un lugar para adorar a Dios, para adorar al Señor y para compartir la palabra de Dios. Eso es lo que básicamente se entiende por el término iglesia. Así que tenemos que entender que esta carta del libro de Apocalipsis no se escribió principalmente para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es el conjunto de todos los cristianos de todas las épocas. Esta distinción va a ser importante que nosotros la hagamos para analizar las 7 iglesias en los próximos estudios que vamos a dar de este libro de Apocalipsis. Es importante que separemos una cosa de la otra para que podamos interpretar bien lo que viene a continuación cuando estemos estudiando el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Porque tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 del libro de Apocalipsis se escribieron estos 2 capítulos para la edificación de unas iglesias locales, y para este fin les comunica gracia y paz
de parte de Dios. Como acabamos de ver, Jesucristo es el autor del libro de Apocalipsis, pero el versículo 5 dice claramente que esta revelación es de Jesucristo, porque es Jesús quien escribe, quien le da a Juan esta revelación, es el mismo Cristo, y dice claramente el versículo 5 que esta revelación no es de Juan, no es de Juan, esta revelación es de Jesucristo, el primogénito de los muertos, o sea, el primero que resucitó para ya no morir más. Muchos murieron y no han vuelto a vivir. Otros murieron y resucitaron y volvieron a morir. Cristo Jesús resucitó y no volverá a morir. No volverá a morir. Él vive por los siglos de los siglos. Entonces es interesante en este contexto recordar lo que Dios nos dice en el libro de Segundo de Pedro. Toda la escritura, incluyendo el libro de Apocalipsis, vino por medio del Espíritu de Dios. Y lo dice el apóstol Pedro en Segundo de Pedro capítulo 1 versículo 21. Segundo de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 podemos observar que este espíritu es también los siete espíritus de Dios. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, Apocalipsis 3:1. Luego, en el capítulo 4, la Biblia dice que delante del trono de Dios arden siete lámparas que son estos siete espíritus. Dice Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puede ser posible que la palabra de Dios hable de siete espíritus, pero a la vez es uno? ¿Y qué tienen que ver con siete lámparas? ¿Qué tiene que ver todo esto con siete lámparas? Ahora, la respuesta a esta pregunta está en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31 hasta el 40. En este pasaje del libro de Éxodo, capítulo 25, del 31 al 40, aquí en este pasaje nos habla acerca del diseño divino del candelero de oro. Y ese candelero de oro se encontraba en el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto. Este candelero de oro es un cuadro del Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo el candelero es de una pieza, según Éxodo 25:36, porque solo hay un solo Espíritu de Dios. No son dos espíritus ni tres espíritus. Solo hay un Espíritu de Dios. Sin embargo, el mismo mueble tenía siete lamparillas, según Éxodo 25:37. Había una lamparilla en cada uno de los seis brazos y una también en la caña central, según Éxodo capítulo 25, del 33 al 34. Del 33 al 34. Así que el candelero nos muestra un buen cuadro del Espíritu Santo, porque hay siete espíritus. Hay siete espíritus, hay siete lamparillas, hay siete manifestaciones del Espíritu, que realmente son uno solo. El candelero era de una sola pieza, de una sola pieza. Y vemos la explicación de este cuadro en el libro de Isaías. Escuche bien lo que dice el libro de Isaías en su capítulo 11, versículo 2. Alguien que lo lea, por favor. Alguien que me esté escuchando, que lea, que busque Isaías capítulo 11, versículo 2, para así ponerle a usted participar
Bendito sea el Señor. Isaías 11:2. Alguien que lo lea rapidito. Gloria a Dios. Amén, 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 pastor. Sí. En el nombre de Jesús, sea así. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Te das cuenta? El espíritu es el mismo, es un solo, pero hay 7 manifestaciones del mismo espíritu. Así que cuando se habla de los 7 espíritus de Dios en el libro de Apocalipsis, no es que haya 7 diferentes espíritus. Hay un solo espíritu de Dios que se manifiesta en 7 diferentes maneras. Por ejemplo, dice Isaías 11:2, que fue el texto que leyó Darling, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová 1, espíritu de sabiduría 2, de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, espíritu de poder 5, espíritu de conocimiento 6 y de temor de Jehová 7. Ahí están los 7. La caña central del candelero corresponde al espíritu de Jehová, la manifestación principal del espíritu. Y los 6 brazos corresponden a las demás 6 manifestaciones de Isaías capítulo 11, versículo 2, que es el espíritu de sabiduría, que es el espíritu de inteligencia, que es el espíritu de consejo, que es el espíritu de poder, que es el espíritu de conocimiento, que es el espíritu de temor de Jehová. Entonces, a través de su espíritu, el Señor Jesucristo inspiró el libro de Apocalipsis y lo hizo para la edificación de las iglesias locales. Locales. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, porque estamos desglosando los versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, lo estamos explicando de forma, ¿verdad?, organizada, versículo por versículo. Gloria a Dios, porque estamos contestando la pregunta, según el bosquejo, ¿para quién es el libro? ¿Para quién es el libro? Ya dijimos que el libro es para las iglesias y su edificación, que es lo número 1. Y lo número 2, para Jesucristo y para su exaltación. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5, la parte B del versículo 5, la parte B del versículo 5 y el versículo 6? Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién fue el que nos amó? Cristo Jesús. ¿Quién fue el que nos lavó con sus sangres? El que nos limpió de pecado con su sangre. Cristo Jesús, Yeshua Mashiach. Y dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. De manera que el libro de Apocalipsis se inspiró también para exaltar a Cristo, para su gloria, para su gloria, para su imperio por los siglos de los siglos. Este libro de Apocalipsis exalta a Cristo por lo que él hizo, por sus grandes obras. Él nos amó, él nos lavó, él nos hizo reyes y sacerdotes. Es por esto que Cristo es exaltado en el libro de Apocalipsis. Y es por eso que también él nos ha exaltado a nosotros y se exaltará a sí mismo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Nosotros no podemos exaltarnos a nosotros mismos, pero Él se ha complacido en exaltarse a sí mismo y exaltarnos también a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Exaltemos su nombre por sus obras. Exaltemos su nombre por lo que Él hizo en la cruz a favor de nosotros. Exaltemos su nombre porque nos lavó de todos nuestros pecados.
Exaltemos su nombre porque derramó su hermosa sangre. Glorifiquemos su nombre. Y es curioso que el versículo 6 menciona a algunas personas que por la obra de Cristo llegaron a ser reyes y sacerdotes para Dios. Escuche bien esto. Solo hay dos sacerdocios en la Biblia. Solo hay dos sacerdocios que se mencionan en la Biblia. Solo hay dos sacerdocios. Y de los dos sacerdocios, solo hay uno que tiene que ver con alguien siendo rey y sacerdote a la misma vez. Y los dos sacerdocios, según Hebreos, capítulo 7 versículo 11, son el Levítico y el de Melquisedec. El último, que es el de Melquisedec, era rey también. Aparte de que era sacerdote del Altísimo, también era rey, según Hebreos 7:11 y Hebreos 7:1. Además, el libro de Hebreos, en su capítulo 7, nos enseña que el orden de Melquisedec es un orden espiritual, porque no tiene que ver nada con descendencia, como el sacerdocio levítico, que se mantiene dentro del linaje físico de Aarón. O sea, uno tiene que ver lo siguiente, y es que para formar parte del sacerdocio levítico había que ser descendiente de Aarón. Hebreos capítulo 6 versículo 20 dice claramente que Cristo era un sacerdote del orden de Melquisedec, como es obvio por el hecho de que Él es rey, Jesús es rey y a la misma vez es sumo sacerdote, conforme a Hebreos capítulo 8 versículo 1 y a Hebreos capítulo 9 versículo 11. Entonces, lo curioso de todo esto es que en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que hay otros reyes y sacerdotes. Es decir, aparte de Melquisedec, aparte de Aarón y de su descendencia, y aparte de Cristo Jesús, que era rey y sacerdote, el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 1:6, pues menciona otros reyes y sacerdotes que fueron o serán hechos así por la obra de Dios, por la obra de Dios, porque Él nos amó, Él nos lavó, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No son del sacerdocio levítico, según el orden de Aarón, porque fueron hechos sacerdotes, no nacieron sacerdotes, sino que fueron hechos sacerdotes. ¿Y quiénes serán? ¿Quiénes son estos reyes y sacerdotes? Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿O los nacidos de nuevo son esos? ¿Son los cristianos que han nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis se escribió a las 7 iglesias locales que estaban en las 7 ciudades mencionadas en Asia Menor. De manera que de aquí se puede extraer, aparte de la aplicación histórica, se puede extraer una aplicación personal y decir que nosotros también somos reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec. Aquí la palabra de Dios está hablando acerca de nosotros, lo que hemos nacido de nuevo. Seremos reyes y sacerdotes para Dios, según el orden de Melquisedec también. Esto es para nosotros. Pero todo esto es condicional. Oído con esto, porque yo escucho a muchas personas sacando muchas veces la Biblia fuera de su contexto y diciendo que son reyes y sacerdotes, pero no todos en aquel día serán reyes y sacerdotes, porque esta promesa es una promesa
condicional, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Es condicional. ¿Y cuál es la condición? Si somos fieles en la misión. Si es que padecemos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo en lo que Él está haciendo en el mundo hoy, dice la palabra que reinaremos con Él como coherederos. O sea, como Él es rey, podríamos nosotros llegar a ser hechos reyes también si somos fieles en la misión de hacer discípulos. Es lo que el libro está enseñando. Dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De manera que seremos sacerdotes en el sentido de que tenemos acceso directo a Dios. Y hoy, si aplicamos este texto a nuestras vidas, también podemos decir que somos sacerdotes porque tenemos acceso a través de la oración y de la comunión con Dios, tenemos acceso directo a Dios en conformidad a Efesios 2:13, en conformidad a Primera de Timoteo 2:5, en conformidad a Hebreos 4:16. Somos intercesores, también intercedemos por otros delante de Él. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Esta es una aplicación personal de Apocalipsis 1:6. Porque doctrinalmente, escuche bien esto, que es bien importante. Doctrinalmente, este pasaje se refiere a algunos fieles en la tribulación que tendrán el gozo de reinar con Cristo y funcionar como sacerdotes en el reino futuro. Específicamente se refiere a los 12 apóstoles, de los cuales Juan, el autor humano de Apocalipsis, lo explicó y del cual también forma parte. Entonces, este texto de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, tiene varias referencias. Se refiere a nosotros, si lo aplicamos de manera personal, pero también se refiere a los 12 apóstoles del Cordero que en el tiempo de la tribulación estarán reinando con Cristo Jesús. Serán reyes y sacerdotes ellos también. Y eso tiene base bíblica. Vamos a verlo en Mateo 19:28, porque no podemos sacar la palabra de su contexto. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 28. Dice Mateo 19:28. Estamos explicando Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. La parte que tiene que ver con que somos reyes y sacerdotes. Mateo 19:28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De manera que doctrinalmente se está refiriendo también, Apocalipsis 1:6, a los 12 apóstoles del Cordero, a los 12 apóstoles del Cordero que se sacrificaron por él, que dieron su vida por él, que hicieron discípulos, que expandieron el reino de Dios. Claro, hubo uno que no cumplió con el propósito. Todos sabemos que Judas se ahorcó, Judas se salió del propósito y quedaron 11, pero luego fueron completados porque Matías se unió a los 12 apóstoles del Cordero y se completaron los 12. Entonces hay 12 tronos de conformidad a lo que la palabra de Dios establece. Entonces el libro de Apocalipsis nos muestra que Jesucristo es exaltado. Y este libro fue escrito para la exaltación a Jesucristo. Todo el contenido de este libro sirve para glorificar a nuestro Señor, destacando su carácter y también sus obras. Pero también este libro fue escrito para todos
y para amonestarnos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Alguien que lo lea, por favor. Alguien que me lea Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 1, versículos 7 y 8. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. El versículo 7 nos habla acerca de ese evento central de todo el libro de Apocalipsis. Y ese evento central es la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo. En aquel día, Él vendrá en las nubes y establecerá su reino, su señorío, aquí en la tierra. Será el día cuando Él vendrá para tomar control de lo que es suyo, para tomar control de toda la creación. El reino en esta creación será gobernado por Él. Amén. Entonces, si nosotros comparamos Apocalipsis 1:7 con Daniel 7:13 y 14, nos daremos cuenta que Él viene en las nubes para reinar. Escucha bien lo que dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice el profeta Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, que no será destruido. Entonces, las nubes, escuche bien esto, la explicación que le voy a dar de este texto, de Apocalipsis 1, 7 y 8, las nubes en las cuales el Señor vendrá, seremos nosotros, serán todos los cristianos de todos los tiempos que vendrán con Jesús y serán parte de ese gran ejército celestial que descenderá con Jesucristo. Porque acuérdate que habrá un arrebatamiento antes de su segunda venida, que es lo que muchas personas ignoran o no creen. Entonces, Él cuando venga en su segunda venida, vendrá con los ejércitos celestiales. Esas gran nubes que aparece en la palabra de Dios, tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel, hace referencia a ese gran ejército celestial que viene con Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14 dice que en la segunda venida los ejércitos celestiales, es decir, los santos de todas las épocas y los ángeles, todo vestido de lino finísimo y blanco, seguiremos al Señor. Así que los innumerables seres vestidos de blanco, que son vestuarios blancos y brillantes, nos veremos como nubes alrededor de Cristo Jesús. Nos veremos como nubes. Y por eso Juan lo vio como nubes. Todo ojo verá a Jesucristo en su venida, porque sin duda saldrá
por todos los medios de comunicación. Saldrá por la televisión, saldrán por nuestros dispositivos, saldrán por los canales de noticias. No hay nada hoy en día que no se pueda ver a través de los medios de comunicación. Todo el mundo se va a enterar de ese gran evento. Todo el mundo en cuestión de minutos se enterará de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra con millones de santos y ángeles también para hacer guerra contra los ejércitos de las naciones de la tierra. Será una noticia que correrá todo el mundo. Tanto los judíos lo verán, también los que le traspasaron lo verán, según Zacarías 12:10. Los gentiles, los demás linajes de la tierra lo verán. Además, todos sabemos que la segunda venida será muy diferente de la primera venida, porque cuando Él vino la primera vez para instaurar la voluntad de Dios en el corazón de los hombres y murió en la cruz del Calvario. La primera vez Él vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en su segunda venida, Él viene para imponer su señorío, para imponer su reino. Amén. Y lo va a imponer de forma violenta sobre todos los moradores de la tierra y los regirá con vara de hierro. Él no viene como cordero ahora, Él viene como el rey de reyes y como el señor de señores. Él viene ahora como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 19, 14 y 15 lo dice. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, dice. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. O sea, él no viene ahora como un corderito manso y humilde, dispuesto a morir. Él viene ahora a reinar. Él viene a reinar. Y es por eso que el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice Jesús. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo en este contexto de su venida viene a reinar. Él se refiere en ese texto bíblico de Apocalipsis 1:8 como el alfa y la omega. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego y la palabra omega es la última letra. Cristo es Dios, Dios hecho hombre, el eterno en la carne, el que es desde el principio y hasta el fin. Él es el que murió por nuestros pecados y también el que resucitó de entre los muertos. Él es el que viene a reinar sobre toda su creación. Él es el todopoderoso. Él es el todopoderoso. Observe que dice la palabra que Él es el todopoderoso. Y es un título que cuando usted analiza la Biblia profundamente, ese título se le da a Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando usted analiza, por ejemplo, Génesis 17:1, la palabra dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora podemos observar en Apocalipsis 1:8, cuando ese mismo título que tenía Jehová como el Todopoderoso, se le da a Cristo Jesús. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Escucha bien lo que la palabra dice. Él es el Dios Todopoderoso, porque Él es Jehová en la carne. Así que los que quieren aceptar eso, tanto el que quiere aceptarlo como el que no quiere, se va a encontrar muy pronto con esa realidad
porque hay denominaciones religiosas que niegan la deidad de Cristo Jesús. Y ese día se llevarán una tremenda sorpresa, porque el Todopoderoso es Jesús. Aquí nos habla Apocalipsis 1:8, aquí nos habla acerca de la deidad de Cristo. Él es el único Dios. Él es Jehová en la carne. Y hay muchas personas que están equivocadas con esto. Y hay muchos judíos incluso que están equivocados con esto. Jesucristo, Yeshua Mashiach, es la manifestación de Dios en esta creación. Jesucristo, Yeshua Mashiach, es el ángel de Jehová también que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, la aparición de Jehová en este mundo físico, es Yeshua, es Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 nos habla acerca del señorío de Cristo. Él es tan eterno como Él, como Dios. Y Él será impuesto sobre los moradores de esta tierra en su segunda y gloriosa venida. Entonces este libro de Apocalipsis sirve para amonestarnos a todos nosotros. Él viene a amonestar a todos los habitantes de este planeta. Por eso es importante arrepentirse con todo el corazón. Por eso es importante someterse al señorío de Cristo ahora voluntariamente para salvación y no luego por la fuerza para condenación. Por eso la palabra dice, hablando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que es un texto que me encanta bastante, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Él viene a instaurar su dominio sobre todo lo creado, dice la palabra de Dios.